Muy buenos días, un gran saludo para todos los asistentes a este magno evento. Contenta estoy de poder participar y apoyarles desde cualquier lugar donde esté. En este caso me encuentro en Medellín, así que muchos saludos para ustedes. Por acá les habla Miledis Nieves, yo soy ingeniero en procesos industriales y hace 11 años que trabajo dentro del sector de la industria del chocolate, en el área de investigación y desarrollo y calidad principalmente. Así que es un gusto para mí poderles presentar el tema de hoy, que es una de las investigaciones más recientes. Incluso les puedo comentar que esto comenzó en el año 2024 y lo hemos concluido este año 2025. Imagínense lo reciente. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les puede interesar y que seguramente se habían preguntado si el chocolate rubí existe. Entonces quiero responderles a través de estas láminas brevemente si existe y si existe, por qué existe, cuáles son las condiciones para que esto se dé y por supuesto compartir con ustedes nuestros principales hallazgos. La agenda de hoy prácticamente la vamos a eh, estructurar en tres partes porque una tiene que ver con el cacao, la otra va a ser cómo fueron los experimentos que nosotros hicimos para poder dar con la coloración rubí, si es que existe, y cuáles son nuestras conclusiones para que ustedes luego puedan repetir o replicar parte de estas investigaciones en sus laboratorios o en sus chocolaterías. Espero que haya más de una marca que pueda hacer chocolate rubí en Venezuela. Comencemos. En el tema del cacao, eh, a veces me preguntan, o también les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál sería su cacao favorito? La mayoría que está en Venezuela seguramente va a responder que es Chuao, que es porcelana, guasar, o sea, los cacaos de sur del lago. Y muy pocos se van a ir hacia los cacaos o hacia las zonas que producen mayor cacao porque les parece, entre comillas, un poco amargo o también pueden parecerles ácidos. Estos cacaos como por ejemplo los del estado Sucre, los del estado Miranda, los de Tucupita, los de Bolívar, que son granos que si nosotros nos fijamos son bastante violetas. Y quiero responderles que qué tal si este puede ser nuestro nuevo cacao favorito. Y la razón se las voy a responder a continuación. Fíjense que dentro de las investigaciones que nosotros hicimos, ahondando de dónde venía el origen del chocolate rubí original, que este es un chocolate que, como bien saben, ha sido creado por Barry Callebaut o Barry Callebaut. Ellos desarrollaron lo que hasta ahora se llama el cuarto chocolate del mundo, aunque no está establecido en ninguna norma técnica como una categoría o un tipo de chocolate todavía. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aunque la industria y aunque en especial esta empresa ya lo denomina de esta manera, la verdad es que en normas técnicas internacionales o nacionales todavía no se considera como un cuarto chocolate. ¿De acuerdo? Pero, como les digo, investigando un poco más acerca de cuáles eran los orígenes del cacao, porque ellos hablaban de un cacao rubí, entonces la impresión que nosotros teníamos era como que se trataba ya de un cacao en específico que se había desarrollado para este tipo de chocolate y les cuento que la verdad es que no se trata de una variedad genética, de un clon desarrollado específicamente para chocolate rubí, sino más bien de las características que debe cumplir este cacao para que se pueda hacer el proceso y pues quede la coloración
rubí que nosotros conocemos o también que se ve como rosada, ¿cierto? Entonces hemos visto que esta empresa pues trabaja con cacaos de Ghana y Costa de Marfil, con cacaos de Brasil, con cacaos de Ecuador. Ahora yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué tienen de común estos cacaos? Ahí está la respuesta, ¿cierto? En la lámina. Tienen de común que cuando tú abres estas mazorcas, bueno, el que es más expedito y el que conoce, el que es un entendido en el cacao, quizás un ingeniero o un productor de cacao, rápidamente por la morfología de las mazorcas se da cuenta que se trata de un cacao forastero. Bien, y si no, es una prueba de corte. Estos granos en su mayoría son violetas o morados y son de esa coloración bastante intensa. Entonces, es por ello que el origen de estos cacaos tienen que ser de estos países, porque principalmente cumplen con varias condiciones, además de las características del grano, ¿no? Las características físicas y por supuesto de coloración, que es en este caso. Mayor cantidad de polifenoles, por lo tanto eso me va a producir mayor cantidad de taninos y eso es lo que yo voy a usar básicamente en el proceso. Pero también en temas rentables, indicadores económicos y que también me aseguren una producción a largo plazo, me puedo dar cuenta que no son cualquier país, ¿no? Sino que son países que más producen cacao en el mundo, ¿de acuerdo? Debemos recordar que Brasil es el país que más produce en Latinoamérica. Y Ghana y Costa de Marfil son los países que más producen hacia África y hacia el otro continente. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya estamos asegurando también la producción a largo plazo de chocolate rubí. Y Ecuador está entre comillas porque haciendo investigaciones, pues en principio trabajaban con este cacao y lo puedo asegurar desde mi experiencia que seguramente se trataba de suavizar o hacer un blend de estos cacaos, ¿verdad? De los que vienen de Brasil, Costa de Marfil y Ghana, suavizarlo con el aroma y el sabor del cacao de Ecuador. Pero ahora, en los registros que ellos presentan en sus informes anuales, esta empresa ya no trabaja con cacao de Ecuador, trabaja con otros orígenes. ¿Ok? De hecho, ellos se plantean a largo plazo, quizás más cerca de lo que nosotros pensáramos, alguna certificación de los lugares que pueden producir cacao o que se van a utilizar para chocolate rubí. Y esta denominación se llama cacao rubí. ¿Qué les parece? Así está la industria. Bien, entonces ya sabemos que número uno necesito cacao forastero. Ahora, ¿qué proceso debe pasar este cacao para que se origine el chocolate rubí? Vamos a ver cuáles fueron esos hallazgos. Bueno, les cuento que esta investigación se hizo también gracias a la inquietud de una estudiante del curso de cremas untables y que luego fue chocolates alternativos, de una estudiante que se llama Angélica Osorio. Ella estaba cursando su diplomado y su proyecto final, ella quería desarrollar o ver la posibilidad de hacer chocolate rubí. En mi caso, pues ya había investigado un poco acerca de esto, pero la verdad es que no me había planteado desarrollarlo hasta que conocí a Angélica y pues decidimos tomar las riendas de este proyecto y ponerlo a prueba. Entonces ya sabíamos con cuál cacao era posible trabajar. El gran aporte que nos hace la familia Osorio como tal, como familia productora de cacao de Cumboto, el estado de Aragua, Venezuela, es que ellos conocen los materiales genéticos que tienen en su finca, ¿de acuerdo? Y eso nos facilita mucho el proceso porque ellos ya podrían seleccionar cuáles son sus materiales genéticos
que más coloración violeta o morada puede tener. Es decir, que en términos globales, el cacao más forastero que pueda tener. Entonces, ellos eligieron una variedad que se llama IMC 67, que tiene estas características morfológicas como la vemos allí en la imagen, ¿de acuerdo? Y en efecto, cuando evaluamos varias semillas al azar de estas mazorcas, nos damos cuenta que sí eran violetas, ¿de acuerdo? Entonces, esta fue de una cosecha del año 2024. Lo primero que hicimos fue trabajar y hacer ensayos de granos con baba, es decir, con mucílago de cacao. Y nos dimos cuenta que al calentarlo, esto lo hicimos en microondas, por supuesto, las partes de las moléculas se van excitando y lo que se va viendo es cómo se desprende un poco el mucílago. De resto, no hay un mayor impacto, no hay un mayor cambio. ¿De acuerdo? Lo que sí les puedo decir es que cuando ranuramos estos granos con mucílago, ¿ok? Es decir, impactando también una abertura en la cascarilla, nos dimos cuenta, como ustedes se fijarán acá, que había como una coloración violeta. Entonces eso nos da indicio a que posiblemente si nosotros le abríamos la cascarilla con el mucílago, probablemente íbamos a tener una mayor extracción del color. Y en efecto, como ustedes verán acá en esta imagen, lo que nosotros obtuvimos fue que cuando calentamos los granos sin mucílago y sin cascarilla, fíjense la coloración que da el agua. Esta era en el primer caso, agua. ¿De acuerdo? Agua natural. Agua potable natural. Fíjense que el grano es violeta intenso y luego a medida que se va calentando, en este caso lo llegamos a calentar hasta 60 grados, pues se va extrayendo prácticamente casi que toda su coloración. ¿De acuerdo? Y el grano se va perdiendo esa coloración y se va poniendo un poco más claro. No llega a ser blanco, pero sí se va a poner más claro. ¿Ok? Después decidimos de que, ok, perfecto, este es como que el primer indicio. Ahora vamos a volverle a hacerlo sin cáscara, sin mucílago, pero ahora vamos a agregarle el ácido cítrico. Es decir, dentro de las investigaciones y las patentes de esta empresa, ellos someten sus granos a un medio ácido para hacer la coloración rubí. Lo que no aparece tan detallado es a qué condiciones, a qué temperaturas, ¿no? Porque siempre hablan como de rangos. Entonces, esa es la parte experimental que nosotros desarrollamos. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Sometimos estos granos nuevamente a agua caliente, a 60 grados aproximadamente, con ácido cítrico, ¿ok? Primero a una baja proporción de cerca del 5%. Y luego volvimos a repetir el proceso, igualmente agua caliente a 60 grados, con más ácido cítrico, es decir, ya superamos el 10% de ácido cítrico. Y fíjense la coloración que sí nos da la tonalidad, ¿cierto? Ahí está. Bien, en principio va perdiendo su coloración, pero es como más lenta. En cambio, cuando le vamos añadiendo un poco más de ácido, entonces el grano no solamente, o sea, como que se preserva su color, pero lo cambia. ¿Ok? O sea, fíjate, entre la primera fotografía y la última, el grano no se ve más claro, se ve ahora rosado o rubí, como también lo conocemos. Bien, acá ustedes pueden observar el grano, el agua como quedó bien rubí, una coloración bastante rubí,
¿ok? Ya lo que sí hicimos acá en este caso fue dejarlo reposar por 24 horas para ver cómo se comportaba. Y de verdad que pasada 24 horas lo que podemos observar es lo que tuvimos, es decir, un grano con una coloración bastante cambiada. ¿Ok? También es interesante observar que el ácido cítrico normalmente en la industria de alimentos es útil para dar sabor ácido, por supuesto, pero también para conservar algunas frutas. Entonces lo que podemos observar acá es que está prolongando también la vida de nuestro grano y que no se oxide como naturalmente nosotros lo podríamos observar cuando recién abrimos un grano en la mazorca, ¿cierto? Cuando ustedes hacen una prueba de corte en los granos frescos, ustedes van a ver que estos granos se comienzan a oxidar. Cuando están en presencia de este tipo de ácidos, pues no se oxidan. ¿Ok? Después, por supuesto, estos granos los hemos extraído y los pusimos o los colocamos sobre, en este caso fueron, como era una muestra bastante pequeña, los colocamos sobre platos de madera, simulando una, un secado sobre madera, como normalmente pudiera haberlo hecho un productor de cacao, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos observar al inicio del secado cómo se ven los granos frescos, una coloración bastante interesante, y que luego, pasado 48 horas, cabe destacar que se recogen, se vuelven a estirar cuando hay más sol para que le pegue el sol directo. Y así es como se ven los granos cuando ya están eh, bastante secos, es decir, cuando ya hemos obtenido cerca del 7 al 8% de secado, ¿de acuerdo? Fíjense que mantiene su color. También es interesante poderles comentar que el grano eh, no adquiere hermosidad en este caso, pero pasado el tiempo, si por ejemplo después de secar yo lo resguardo y no lo resguardo de la mejor forma, como bien sabemos, bajo las condiciones de almacenamiento adecuadas, entonces hay proliferación de moho más adelante, sobre todo si está expuesto también a humedad, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, la verdad es que se mantiene. Este grano yo lo puedo seguir procesando, ¿ok? Y obtener el chocolate rubí. También es interesante poderles comentar que así se ven, como en la imagen de arriba, granos que se han lavado y se han secado, y en la imagen de abajo, granos fermentados y secados. Y esta imagen es importante que lo tengan en mente para la siguiente lámina. Preguntas frecuentes que me hacen acerca del chocolate rubí. ¿El cacao debe estar fermentado? ¿Se puede secar y tostar? Como lo vimos en la imagen pasada, ustedes van a observar que cuando yo fermento, ¿qué ocurre en el grano? Hay cambio de coloración, ¿cierto? Ya no va a quedar violeta, ya no va a quedar morado, ahora va a pasar a marrón, porque han habido cambios físico-químicos o bioquímicos, como también podemos decirle, a esa etapa de fermentación en el grano. Gracias a la temperatura, a las altas temperaturas que llega en la fermentación y por supuesto a todo su proceso de hidrólisis durante ellos, ¿verdad? Entonces, básicamente ocurre pardeamiento enzimático, que no es lo que quiero cuando voy a desarrollar un chocolate rubí o un cacao para desarrollar este tipo de chocolate. Entonces, la primera respuesta es no, no debe ser fermentado como nosotros lo conocemos. Aunque, según otras investigaciones que también hicimos de manera preliminar para llegar a estos resultados, lo que sí podemos hacer es otro tipo de fermentación, ¿ok? Que eso rompería con los estereotipos y los paradigmas actuales que tenemos acerca de cómo se debe fermentar, y es que podemos hacer lo que en café se llama la fermentación láctica
o fermentación acuosa láctica. Bien, porque estoy en presencia de bacterias acidolácticas y eso es lo que básicamente también puede ocurrir cuando nosotros exponemos los granos por 24 horas o un poco más de tiempo y si tengo calor, pues propicio más estos cambios. Básicamente son bacterias acidolácticas porque el grano como mucílago, incluso el grano también solo, puede tener cantidades interesantes de ácido láctico. Entonces, lo que pasa es que el proceso se retrasa un montón. Por eso es que tengo que añadirle un aditivo que me permita que este proceso se haga de manera más rápida. ¿Ok? Entonces, fíjense la otra imagen de los granos que no han sido fermentados que mantiene su coloración original. Es decir, lo que es marfil se mantiene marfil y ahora va a ser pizarra porque no se fermentó. Lo que es rosado sigue siendo rosado y lo que es morado o violeta sigue siendo morado o violeta. ¿Lo ven? Por eso es que la primera respuesta es no debe fermentarse de la manera tradicional porque entonces ocurren todos esos cambios que normalmente sí quiero para un chocolate fino, para un chocolate de otra naturaleza. Pero si yo quiero hacer chocolate rubí, no lo debo exponer a la fermentación de la manera tradicional, sino que hay que hacerlo desde otro procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Se puede secar y tostar? Sí, se puede secar y tostar. Lo vimos en la imagen anterior. Fíjense que ustedes secan el grano y sigue manteniendo su coloración. Bien, lo que no puede ser es que nosotros cuando vayamos a tostar, tostemos alto, ¿ok? Porque ocurre lo mismo que como si tostáramos un grano, va a haber impacto de coloración, ¿ok? Es decir, en esta etapa, el cacao cuando ya es rubí, porque ha sido sometido a todo este proceso, es altamente sensible, ¿ok? Entonces, si yo tuesto alto, es decir, por encima de 100 grados, puedo tener un impacto grande en la coloración de lo que ya yo trabajé como cacao rubí. Entonces, ¿debe estar fermentado? No necesariamente de la manera tradicional. ¿Puede secarse y tostar? Sí, ¿ok? Solo que debemos cumplir con los criterios establecidos, que es llegar a un 7-8%, perfecto. Y luego en el tostado, entonces tengo que tostar como si tostara un cacao criollo. De verdad, los tuestes tienen que ser bastante bajos o incluso más bajos que un cacao criollo, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta más importante que venimos a responder en esta charla de hoy o en esta conferencia de hoy es si existe el chocolate rubí, ¿ok? No se utilizan mayores ingredientes o aditivos o gran cantidad de aditivos para que se elabore chocolate rubí. Lo que es que, como se los dije al inicio, técnicamente el chocolate se puede asemejar a un chocolate con leche, pero el licor del cual se origina ha sido tratado con un medio ácido para generar esta coloración rosada o coloración rubí, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo hoy día para elaborar chocolate rubí, básicamente está compuesto de azúcar, manteca de cacao, leche, pasta de cacao que ha sido tratada para que sea rubí o rosado, incluso un rojizo también podemos observarlo. Se le agrega, por supuesto, lecitina, que es un emulsionante, el ácido cítrico, es decir, luego en este proceso ella puede cambiar un poco su coloración, ¿ok? Quizás puede ponerse un poco más rojizo, ¿ok? De lo que nosotros quisiéramos. Para que tenga esta tonalidad rosada, entonces yo le puedo agregar otra cantidad de ácido cítrico, ¿bien? Que no supera el 10%, y ella vuelve a tener una tonalidad un poco más rosada. Yo también puedo jugar con la cantidad de manteca de cacao, con leche, menos cantidad de licor. Eso depende de la expertise o también de la formulación del chef chocolatier, ¿de acuerdo? En la imagen lo que observamos es el primer chocolate rubí de Venezuela. Ojalá que así sea, ¿no?
pero por lo menos dentro de lo que conocemos y lo que podemos darle a conocer a ustedes, hasta ahora ha sido uno de los primeros chocolates que hemos podido desarrollar en Venezuela. Y esto fue gracias a la marca Cumboto 33 de nuestra chef chocolatier y cacao cultora Angélica Osorio. Me contenta que haya podido lograr y cumplir su objetivo principal, que era conocer y desentrañar lo que era el chocolate rubí y poderlo materializar y elaborar. Y esto se trata no solo de hacer que se incluyan más aditivos a la chocolatería, al contrario, se trata de darle a conocer a nuestros productores de cacao alternativas de productos novedosos y que ellos mismos se puedan interesar, puedan conocer y elaborar dentro de sus propias chocolaterías, dentro de sus propios centros de producción. Ya que, por ejemplo, productores como la familia Osorio, ellos que conocen su material, pueden buscar y sacar mucho potencial de todo el material que ellos tienen y sabérselos sugerir o recomendar a otros chocolateros. En este caso tenemos la gran fortuna de que dentro de esta familia de productores, uno de ellos se dedica a la chocolatería y que también es chef y sabe ahora cómo puede aprovechar o utilizar los materiales que tienen sembrados en sus haciendas. Y de eso se trata, de impulsar lo que es la investigación y desarrollo y la tecnología en Venezuela, hecho por nosotros mismos en el país. Así que pues si tienen preguntas y comentarios, por favor la pueden hacer para yo con gusto respondérselas. Así que por acá tienen mis contactos y gracias a ustedes por participar acá y quedarse conmigo. Seguimos explorando el mundo y la ciencia del chocolate. Desde acá, desde Medellín, Colombia, y desde el Grupo Versado en Chocolate, agradecidos por su atención.